El castillo-palacio de Bolbaite. Bolbaite es un municipio de la comarca de la Canal de Navarrés, enclavado en el mismo corazón del macizo del Caroig. El casco antiguo se encuentra bellamente asentado sobre un promontorio rocoso, presidido por el imponente castillo-palacio de los Cabanyelles. El origen del municipio se remonta a la época musulmana, siglos XI al XIII, siguiendo el patrón de asentamiento de Al-Ándalus para esta región, de castillo, alquería y huerta. Si bien las primeras referencias escritas de Bolbait como castillo y alquería islámica se remontan a documentos del siglo XIII. Tras la conquista de la ciudad de Xàtiva por el rey Jaume I de Aragón en el año 1244, la huerta, casas y el castillo de Bolbaite pasaron a manos de diferentes señores feudales entre los siglos XIII y XIV. El primer señor de Bolbaite, el caballero setabense Pere del Boix, y posteriormente las familias de los Massana, los Marrades y los Fabra. Fue durante el siglo XV y hasta la disolución de los señoríos feudales en 1837 bajo los señoríos de las familias Cabanyelles y los Pardo de la casta Manfredi, cuando Bolbaite y su castillo-palacio alcanzaron el máximo esplendor y crecimiento. El castillo-palacio de Bolbaite, o de los Cabanyelles, es un monumento de los siglos XIII al XIX, declarado bien de interés cultural. Se trata de un edificio que abarca diferentes fases constructivas. Desde la fase andalusí, siglo XIII, donde destaca su sólida torre de tapial musulmán, pasando por su fase bajo medieval, siglos XIV al XV, en que se refuerza el conjunto con nuevas torres y murallas de sillería, hasta el esplendor de los siglos XV al XVI, en su fase tardogótica y renacentista, cuando el inmueble pasa a convertirse en una confortable residencia señorial. La imponente torre que corona el primigenio castillo musulmán puede considerarse el origen de la alquería musulmana de Bolbaite, un conjunto formado por la torre mayor y un recinto anexo, alrededor del cual se esparcirían una treintena de casas en el solar de la actual calle del Marqués de la Casta y de la Plaza. La sólida fábrica de tapial o encofrado de mortero del castillo de Bolbaite fue utilizado en múltiples fortalezas en el último cuarto del siglo XII y el primer tercio del XIII para proteger a los musulmanes de la región frente al avance inexorable de las tropas de Castilla y la Corona de Aragón. El recinto superior del castillo de Bolbaite y el recinto inferior o albacar, destinado este último a la protección de la población y los ganados en caso de ataque, estaba cerrado por una muralla y la torre que vigilaba el acceso a la fortaleza. Se conservan además vestigios de esta fase defensiva, todavía apreciables en los restos del almenado que coronan la torre y las pequeñas ventanas cegadas en su fase palaciega del siglo XV. La parte inferior del castillo esconde en sus entrañas un aljibe, posiblemente reformado en época cristiana con fábrica de sillería, que recogía las aguas de la fuente Marisca, canalizada mediante una kilométrica conducción de tubos de barro cocido que se conserva parcialmente. No obstante, a pesar de todo este despliegue defensivo, la sociedad islámica local no estaba militarizada ni preparada para hacer frente a las tropas de Jaime I el Conquistador, que hizo capitular Xàtiva en 1244, y con ella todas las fortalezas dependientes, incluida con toda seguridad la de Bolbaite. En los repartos que hizo el monarca entre los años 1248-1249, tocó en suerte la huerta, las casas y el castillo de Bolbaite al ciudadano de Xàtiva, Pere del Boix. La guarnición de soldados musulmanes fue sustituida entonces por el alcaide Pere Guasch, que residía en el castillo.
encargado de interlocutar entre el señor de las tierras y los labriegos moros bolbaitinos. De aquella época y de los sucesivos señores feudales de la etapa bajo medieval, correspondiente a los siglos XIII al XV, son la ampliación de las alas oeste y la este. Esta última con sus arcos apuntados de sillería y traza gótica. Unas reformas que coincidirían con la denominada Guerra de Castilla, cuando los ejércitos del rey Pedro el Cruel de Castilla sembraron la alarma general del Reino de Valencia en 1363. La fortaleza de Bolbaite, como el resto de los castillos del macizo del Carroix, que ocupaban una posición avanzada respecto a la frontera castellana, fueron reforzados. Buena muestra de estas mejoras defensivas son las aspillerías abocinadas de la muralla del recinto superior, ampliada con una sólida fábrica de sillería y la construcción de 2 torres defensivas, una que protegía el nuevo acceso al recinto superior por el ala oeste y la torre barbacana de la parte baja del recinto o albacar. A mediados del siglo XV, la nueva situación política provocó que el castillo perdiera su valor estratégico para la defensa del reino. Los nuevos propietarios, especialmente la familia de los Cabanyelles, importantes gobernadores de Valencia, transformaron a partir de la segunda mitad del siglo XV el viejo castillo en un flamante palacio señorial de estilo tardogótico. El nuevo uso convirtió las antiguas dependencias de Bolbaite en ostentosos salones, a imitación de las residencias urbanas de Valencia, donde Luis Cabanyelles mandó construir una magnífica fortaleza gótica, el castillo de Benissanó. En él hallamos puertas conopiales de moldura de yeso y escaleras de caracol, todo del gótico final, muy semejantes a las trazadas por el mestre d'Algesves que actuó en Bolbaite. En los pavimentos de Benissanó se repite también la típica roseta de azul y cobalto de Manises, que reaparece en la sala noble del Palacio de Bolbaite. No menos interesantes son los motivos renacentistas que decoraban el Palacio de Bolbaite. Yeserías que reproducen medallones, guirnaldas y vegetales a candelieri, repetidas en las estancias del castillo de Benissanó. Todo ello aproxima cronológicamente la reforma y la decoración de dichas salas y las de Bolbaite en torno a los años 1496-1503, previos a la retirada y defunción de Lluís I. Unos años antes de la expulsión de los moriscos de la península, Caterina de Cabanyelles y del Milà se casa con Lluís Pardo de la Casta Aguilar y Vilanova, futuro conde de Alaquàs y marqués de la Casta, enlazándose así 2 de las familias más importantes de la nobleza valenciana de la época, los Pardo y los Cabanyelles. Ni decir tiene que los varones de Bolbaite del siglo XVIII para nada visitaban la baronía. Simplemente, y como hacía la nobleza absentista de la época, se limitaban a gobernar sus patrimonios por medio de procuradores patrimoniales que arrendaban los derechos señoriales a agentes locales. Una vez disueltos los señoríos territoriales en el año 1837, tanto las dehesas y huertas como el castillo-palacio de Bolbaite pasaron a ser simples propiedades privadas del marqués de Manfredi. Del castillo nos habla, hacia 1842, el diccionario de Pascual Madoz. De hermosas proporciones en otro tiempo, pero que en la actualidad se halla algo derruido. Una situación que se agravó en manos de sus diferentes propietarios, que expoliaron su valioso patrimonio y lo llevaron a la ruina absoluta. Afortunadamente, después de siglos y años de abandono,
El municipio ha tomado conciencia de este emblema local y joya del patrimonio valenciano, iniciando un proceso de recuperación y puesta en valor que todavía hoy continúa.